Igualmente hay que esperar un lapso de 3 a 6 meses para que ocurra la respuesta. Y fármacos más nuevos, lenalidomida en riesgo bajo. En síndrome mielodisplásico diferente al 5Q-, las respuestas que genera son alrededor de un 33%, es la mitad de lo que genera en el 5Q-, pero bueno, viendo talidomida, viendo danazol, pues vemos que las respuestas no son tan malas al final del camino, ¿no? Eventos adversos graves, sobre todo citopenias, neutropenia y trombocitopenia, que generan suspensión del tratamiento en una baja cantidad de los casos. Entonces, lenalidomida en riesgo bajo sin 5Q-, 33% de respuesta. Esta es la lenalidomida en síndrome mielodisplásico 5Q-, es decir, donde sí sabemos que su impacto es importante. Lo malo es que el síndrome mielodisplásico 5Q- en nuestro medio es muy poco prevalente, menos del 5%, entonces está difícil que tengamos un paciente con estas características. En este estudio con el que se aprobó en realidad ya su uso para 5Q-, el objetivo era independencia transfusional y vemos en pacientes con la dosis ya ideal de 10 miligramos por 21 días, la independencia transfusional fue de un 56% en comparación al placebo, con supervivencia, eso sí, que pareciera no muy distinta entre un grupo y otro, con eventos adversos sí incrementados, que decíamos son citopenias, neutropenia, trombocitopenia, lo cual ya nos hace tener cierta tranquilidad porque eso lo sabemos manejar bastante bien. Y vemos acá el comparativo, como en cuanto al riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda, pareciera que no tiene mayor impacto, igual en la supervivencia global, el dar lenalidomida en el 5Q- versus placebo. Sin embargo, en los pacientes que responden, que veíamos que es una buena cantidad de los pacientes, alrededor de un 73% de los pacientes responden a lenalidomida, ahí sí se ve un efecto en disminución en la progresión a leucemia y en la supervivencia global, un incremento en la supervivencia global. Entonces, lenalidomida en 5Q-, sobre todo cuando sí responde, que es la mayoría de los pacientes, más del 70%, las posibilidades de éxito son buenas. Y para acabar ya lo del síndrome mielodisplásico, vemos que los pacientes que reciben pacientes que no reciben transfusiones tienen mejor supervivencia que los pacientes que sí reciben transfusiones. La ferritina sérica entre más alta tiene una menor posibilidad de supervivencia y la terapia quelante del hierro incrementa la posibilidad de supervivencia en estos pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia quelante del hierro? Pacientes con ferritina sérica mayor a 1000 nanogramos por mililitro, que tengan una expectativa de vida mayor a un año. Esto incluye entonces a los pacientes con opción de trasplante de médula ósea y que ya existe un daño al órgano blanco. ¿Cuáles serían los mejores candidatos? Pacientes que tengan alto requerimiento transfusional, 2 o más unidades de concentrado eritrocitario por mes serían los mejores, que tengan hipoxia tisular, que tengan síndrome mielodisplásico de riesgo bajo, pero específicamente anemia refractaria simple o síndrome 5Q-. En alto riesgo de daño miocárdico también habría que indicar terapia quelante cuando existe esta situación de reducción en la FEBI o cuando hay una resonancia magnética con daño a este nivel. En pacientes con la opción de trasplante, cuando el objetivo sea obtener mejoría hematológica, hasta un 15% de los pacientes pueden lograr de rebote mejoría hematológica. Y cuando se espera un buen apego terapéutico, estos serían los pacientes ideales a los cuales darles terapia quelante. Estas son las opciones que tenemos de feriprone. El problema es que genera granulocitosis, sin embargo no está disponible en nuestro país. Desferroxamina, el problema es el apego, alrededor de un 60%. El de feracirox, por ejemplo, supera esta situación del apego con un 90% de apego, sin embargo el problema es su costo elevado. Y ya se han hecho estudios de combinación con deferiprone, desferroxamina, de feracirox, desferroxamina, y bueno, esos están todavía en veremos. ¿Cuál es la recomendación? En nuestro medio sería de feracirox por la situación del apego y de la vía oral, 20 miligramos por kilo, iniciar a una dosis baja y con un incremento progresivo en el lapso de un mes. Hay que considerar que es una administración prolongada, no esperen respuestas inmediatas. A un año la reducción en la ferritina es de un 23%. Entonces generalmente son pacientes que tomarán 2 o 3 años dicho tratamiento. Hay que vigilar la toxicidad renal como la más importante y lo indicaríamos en pacientes de riesgo bajo con una expectativa de vida prolongada. ¿Y ahora qué hacer con el síndrome mielodisplásico de riesgo alto? El trasplante es la única opción curativa y sería la mejor opción. Sin embargo, vemos que solo el 20% del total en la actualidad de los pacientes con síndrome mielodisplásico de riesgo alto son elegibles para trasplante y se estima que solo 8%, una tercera parte de ellos, al final son trasplantados. Y estos son estadísticas que no son de nuestro país, imagínense lo que tenemos.
El trasplante no mejora la supervivencia global. ¿En qué situaciones? Cuando el paciente tiene alteraciones en el cromosoma 7, ya sea que sean alteraciones únicamente o que incluya monosomía, donde la supervivencia global a 5 años es de 0%. Misma situación cuando está presente TP53. Entonces, en este contexto no hay una situación nueva que ofrecer. Sabemos que el índice de comorbilidad de un paciente implica o afecta a sus posibilidades de supervivencia o sus posibilidades de respuesta. Estamos viendo entonces que en pacientes de síndrome mielodisplásico de riesgo alto, que sería la mejor indicación, el hacer un trasplante mieloablativo que implica un alto riesgo de mortalidad no relacionada a la recaída es de un 24% la mortalidad, pero si le damos un acondicionamiento no mieloablativo, la mortalidad se reduce 3% y vemos cómo la supervivencia global dando mieloablativo 51% contra no mieloablativo 57% no es tan distinta. Eso quiere decir pues que el trasplante no mieloablativo sería una buena opción de tratamiento. Ahora, esta situación de las comorbilidades nos discriminan a dos grandes grupos de pacientes. Pacientes que tienen 0 o 2 en el índice de comorbilidades, que básicamente se refiere a alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, alteraciones renales, hepáticas, enfermedad ulceropéptica que requiera transfusión. Son como 17 variables, pero estas que les acabo de mencionar son las más fuertes en cuanto a generar este riesgo. Y generalmente nosotros hemos visto pacientes que al menos tienen una de ellas, está incluida diabetes, por ejemplo. Entonces, si tienen un índice de comorbilidad alto, y que ya se ha visto que en series de pacientes, la mayoría de los pacientes tienen 3 como índice de comorbilidad, implica que la mayoría de nuestros pacientes candidatos a trasplante estarían en este grupo de riesgo, de comorbilidades. Y entonces, si tienen riesgo alto, las posibilidades de mortalidad con un trasplante mieloablativo es de un 46%, que es muy elevado. ¿Cuál es la otra opción? El trasplante no mieloablativo, que aun cuando da alta posibilidad de mortalidad es menor pues que el mieloablativo. Y vean las posibilidades de supervivencia a 2 años, 29%. Pero esto sería ya en una situación más a largo plazo. Ya veremos que otras terapias, aun cuando generan quizás respuestas en el corto plazo mejores, en el largo plazo no te dan mayor beneficio. Se ha visto en este grupo de estudios que se han presentado que la edad menor o mayor de 60 años no afecta entonces que un paciente sea elegible o no para trasplante, siempre y cuando la opción de acondicionamiento sea no mieloablativo. La ocurrencia de H crónico mejora la supervivencia libre de enfermedad y la global, y el trasplante no mieloablativo contra terapia de soporte que incluye hipometilantes como azacitidina en riesgo alto mejora la calidad de vida del trasplante 33 meses contra 15 meses. Lo que les decía, no hay otra cosa que darles, aunque luzca pobre el 29% de acá, en realidad es la mejor opción que a veces tenemos para nuestros pacientes. ¿Qué sería entonces lo que habría que hacer con nuestros pacientes candidatos a trasplante? La mejor opción, un donador HLA compatible relacionado. Vemos que el compatible no relacionado, siempre y cuando el donador sea menor de 30 años, es buena opción. El cordón sería una opción en el caso de pacientes, sobre todo de peso bajo, o que tengan la suerte de tener 2 o 3 cordones disponibles. Y el HLA haploidéntico es una estrategia que recientemente se está mostrando, siempre y cuando se dé ciclofosfamida post-trasplante. La citorreducción pretrasplante con quimioterapia intensiva o con azacitidina está ahorita en duda, pareciera que no tiene la efectividad que uno quisiera. Y el acondicionamiento de intensidad reducida, sobre todo en presencia de comorbilidades, que ya decíamos que es la mayoría de nuestros pacientes, o que tengan características clínicas favorables. ¿Qué es lo que tenemos a veces? Al no tener trasplante, lo que tenemos en la mayoría de nuestros hospitales, y que quizá ustedes tengan el infortunio de tener esa situación clínica, que es, nos queda quimioterapia. La quimioterapia intensiva no es tan mala, no es tan terrible, sí aporta beneficios. Vemos en este estudio de 215 pacientes, donde se incluía pacientes de la antigua clasificación de AREP-T, es decir, que ya eran en realidad leucemia mieloide aguda, quizá oligoleucemia, pero ya era leucemia mieloide aguda, genera remisiones completas con dosis de 1.5 gramos por 4 días e hidarubicina por 3 días, de remisiones completas del 63%, con una mortalidad relacionada a tratamiento relativamente alta, 19%. Sin embargo, una expectativa de supervivencia a 4 años de 18%. Decíamos que era 29% con trasplante, 18% la verdad es que no resulta tan malo en cuanto a quimioterapia. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Damos quimioterapia como esta de acá, como un 7-3, en este caso sería un 5-2 o un 5-3.
como si fuera una inducción chiquita para leucemia mieloide aguda, y después damos consolidaciones ya sea únicamente con citarabina o además agregando antracíclico, y vemos que la mortalidad relacionada al tratamiento es bastante aceptable, 10%, sin embargo no se espera tampoco que las medianas de supervivencia sean tan prolongadas.